Sistema Nacional. Muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de la Feria del Libro de la zona Centro Oriente. Entonces vamos a iniciar con nuestra invitada en nuestro conversatorio. Les agradecemos a todos, por favor, seguir los protocolos de comunicación. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden hacerlas por el chat y al final de la sesión les vamos a dar un espacio para preguntas o participación de todos los asistentes. No olviden registrar la asistencia en el formulario que les están compartiendo por el chat. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestros invitados presenciales y también a nuestros participantes que nos acompañan por esta transmisión en vivo a nivel nacional. El día de hoy vamos a hacer este homenaje a la Feria del Libro. Es nuestro cuarto año consecutivo en hacer esta celebración homenaje al idioma y titulado Feria del Libro Unadista. Vamos a abrir este evento con el conversatorio, acá invitando a la doctora Tania Meneses y haciendo pues alusión o énfasis en su libro Verseando, que es publicado con el sello editorial UNAD y lo pueden encontrar también en las plataformas institucionales. Y también lo tenemos acá de manera física, pues en todas nuestras bibliotecas de todas las zonas hay una réplica para que ustedes también la consulten de manera física si desean realizar. Bueno, doctora Tania, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, bueno, muy buenas tardes y muy contenta de que la universidad se una a esta fiesta del libro, del Día del Idioma en el mes de abril y que pues aprovechemos lo que estudiantes, egresados, docentes han aportado al sello editorial en sus publicaciones. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio con una pregunta muy sencilla, doctora. Vamos a preguntar quién es Tania Meneses, para los que no la conocen aún o la han escuchado y aún no sabían quién es Tania Meneses. Bueno, todavía me lo estoy preguntando. Yo siento que en algún momento pensé que tenía como problemas de doble personalidad. Yo sé que el programa de psicología de la UNAD es uno de los más grandes, entonces cualquiera que quiera aplicar algún diagnóstico para darme claridad en ello. Y luego me di cuenta que no, y hablo de doble personalidad es porque yo siempre, durante mucho tiempo, pensé que no se podía hacer literatura y sociología. Ahora lo estoy intentando. Yo estudié sociología en la Universidad Nacional de Colombia, hice una maestría, hice un doctorado en cultura, pero todo eso es, digamos, una línea de investigación y también una línea de escritura en mi vida que yo hacía de manera paralela a algo a lo que le dediqué mucho menos tiempo, pero que la vida me ha dicho que tiene mucho sentido, que es la poesía. Entonces, de manera muy prematura en la adolescencia, yo gané un premio con el periódico El Espectador y entonces eso me dijo, como que bien, como que a la gente le puede gustar eso que yo siento y expreso en lo que se puede llamar poesía. Y así, digamos que he caminado publicando en revistas universitarias, en un libro autopublicado. Luego, hace unos años me gané el premio de poesía de la biblioteca y un libro con la UNAP. Y ha sido parte de tirar los dados, digo yo, o sea, de esas cosas que uno escribe porque necesita escribir sus sentimientos o los sentimientos que le produce el mundo y uno tira los dados enviándolo a otros espacios para tener más difusión y reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Entonces tenemos acá que Tania Meneses es un gran personaje representativo de las mujeres también y de nuestra institución, porque Tania Meneses, aparte de todo lo que ella nos describe que es y que aún está buscando de qué es,
También es docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, de nuestro CEAD Bucaramanga. ¿Hace cuántos años nos está acompañando en la UNAD? Bueno, y yo ando haciendo un chiste este año, y es que este año cumplo 18 años en la universidad y 11 años como docente de planta. Y entonces yo digo, bueno, uno a partir de los 18 busca emanciparse, ¿no? De establecer otra relación con la casa materna, ¿no? Entonces, pues este tiempo en la universidad ha sido un tiempo en donde he podido ser, con todo y esto que les digo que yo hago una cosa, hago la otra, la universidad ha sido un espacio que me ha permitido desarrollarme a nivel profesional, pero también a nivel personal. Me han tenido bastante paciencia. Excelente, Tania. Bueno, entonces teniendo como punto de partida esa descripción, vamos a preguntar qué temas le apasionan para escribir. ¿Cuál es su tema favorito? Yo creo que los temas favoritos, no sé si para algún escritor puedan existir. Yo creo que hay cosas que a uno se le van dando bien más por la recepción del público, pero a veces, por ejemplo, algo sobre lo que a mí me gusta escribir, como que no coge la fuerza cuando lo presento. Y entonces también hay cosas que cogen fuerza y entonces que uno a veces como que toma esos caminos de escritura. Yo diría que lo vital, ¿sí? Como todo lo que tiene que ver con vital, me gusta mucho la poesía de lo que podríamos llamar naturaleza, pero también me gusta mucho la poesía erótica, y allí he tenido mucho temor. Tengo cosas escritas, pero he tenido mucho temor por mi condición de mujer y eso que puedo parecer libertaria y ser activista de derechos de las mujeres, pero es un develar también, y hay una tentación de los lectores siempre a pensar que eso está basado, digamos que es autobiográfico. Y yo diría, claro, en la medida que está aquí, sí es autobiográfico. Pero bueno, ahorita, por ejemplo, si me dan la oportunidad de leer un fragmento, les cuento un poema que algunas personas me preguntaron si eso había sido parte de mi vida, y no, es una historia ajena, pero que se cruza con la ficción del escritor. Pero creo que lo erótico y la poesía de naturaleza son temas que me llaman mucho la atención como creación. Bueno, pues ya que nos anunciaste el fragmento que nos quieres compartir, entonces adelante, compártenos pues ese poema. A ver, en el 2016 yo decidí autopublicarme, y algunos de ustedes, los más viejitos, igual que yo aquí en la universidad, incluso asistieron al lanzamiento de este libro. Este libro se agotó y se llama En 4 tiempos porque fue justo cuando yo cumplí 40 años. Entonces hice una compilación de algunos poemas que habían sido publicados por revistas universitarias, algunos que eran inéditos. Y uno de las temáticas, digamos que está dividido en 4 temáticas también vitales, era, aquí en el libro se llama lujuria, pero que más que lujuria es un poco poesía erótica. Y dice, se llama Oficio de dibujante. ¿Cuántas veces he pintado con mis dedos tu cuerpo? Muchas, pura virtualidad. Hago trazos inventando lo que hay debajo de tu ropa, también de tu piel visible, de esa mirada que desconcierta y seduce. Así dibujo tus labios delgados y se humedecen mis dedos. Dibujo tu espalda ancha y se humedece mi vientre. Hasta que llega el día, repaso mis trazos sobre tu piel, pura realidad. Ahora el dibujo tiene olor, textura, y en el cuadro ya somos 2. ¿En cuántas pinceladas terminará esta obra? Será el número que tú lo permitas. Solo abre tu puerta
y entraré con mis lienzos y colores, te detallaré en la penumbra, sabré de tus imperfectas líneas y en el cuadro de nuevo seremos dos. Y entonces una infidencia digamos, ese poema es inspirado en un amor homosexual que me cuenta un amigo en algún momento, que es pintor, y me pareció, o sea, él me estaba contando algo y yo estaba sintiendo lo que él me estaba contando, entonces después recordé algunas de las cosas que me había contado y apareció este poema. Y lo interesante de este libro también es que fue hecho con economía de la gratuidad. Como eran mis cumpleaños, entonces, pues eso es lo bueno de tener una red amplia de amigos. Digamos, la corrección de estilo la hizo un profe de aquí, el profe Eliezer Pineda, que es muy extremadamente radical con el uso del lenguaje, la ortografía, la gramática, a pesar de que pues bueno, no tiene nada que ver, es ingeniero, pero para él es muy importante que las palabras estén bien escritas. Entonces, él hizo la corrección de estilo y varias personas de la universidad y amigos de afuera me aportaron las gráficas, todo, la impresión, todo fue hecho con economía de la gratuidad. Y a veces los que queremos escribir y publicar decimos, no, pero no tenemos plata para eso. Y ahora hay muchas maneras de autogestionar las publicaciones. Bueno, Tania, muchas gracias. Eso es una gran información para muchos escritores ocultos que aún no han salido a la luz. Entonces, es importante ese impulso que nos estás demostrando que se puede tener, con o sin dinero, se pueden hacer las cosas desde que haya las ganas de hacerlo. Y con este tema del poema que nos acabas de compartir, es un tema bastante, digamos, tabú para muchas personas. Pues como si vemos el contexto de la procedencia, es un tema que podría escandalizar a muchas personas al leerlo en un contexto académico. Entonces, como profesional, ¿cómo siente que impacta su pasión por escribir en el actuar como docente? Bueno, pues insisto que en algún momento era un poco como una cosa de doble personalidad. Muchas personas tampoco sabían que yo escribía o todavía no, pues, digamos, el rol de poeta como que no era conocido. Pero lo que les digo, yo creo que en los últimos años también un poco yo creo que yo siempre digo que cumplir años para mí se siente muy bien y las mujeres que a veces tenemos problemas con esto de la edad, de las canas, de las arrugas y todo eso. Y yo digo, ay, no, para mí cada vez es un año más de descanso de las presiones sociales. O sea, yo con los años gano libertad. Y parte de eso es de entender que una cosa no va por un lado ni por la otra. Entonces, pues incluso, por ejemplo, yo soy la directora del Diplomado en Innovación Social, que es una opción de grado de la Escuela de Ciencias Sociales, y allí yo les comparto a mis estudiantes que una mente que el otro día lo comentábamos con el profesor Alberto, una mente que no practica un deporte y que no explora un arte, difícilmente puede llegar a un proceso de innovación, porque allí pasan cosas, o sea, en las zonas de creación del cerebro pasan cosas y puede que no tenga, digamos, puede que no tenga que escribir poesía para hacer una patente, ¿no? Claro que no, pero sí consumir explorar, exponerse al arte, incluyendo la literatura, debería ser parte de la formación de cualquier profesional. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, entonces, con todo lo que nos estás contando respecto a los logros, porque son los grandes logros, por lo menos la publicación de En Cuatro Tiempos, pues asumimos con lo que nos cuentas que ha sido un gran logro personal y profesional, de hecho, ¿sí? ¿Qué logros como escritora, aparte de esos, has alcanzado y cuáles tienes pendientes por alcanzar? Bueno, yo siempre digo que a mí no me da tanta alegría cuando termino una publicación o incluso cuando me anuncian que va a ser
publicada, ¿no? O sea, uno termina una obra y a veces tiene la certeza de que esa obra ya está en una ruta de publicación formal. Otras veces uno termina una obra y empieza a gestionar que en alguna parte se la publiquen. Y esos dos momentos, aunque son muy importantes, yo digo como que son los momentos del ego. O sea, digamos, la Tania que hizo un trabajo, que dedicó un tiempo, que adquirió una disciplina, recibe una compensación por ello. Pero la alegría viene cuando alguien en alguna parte te dice que te leyó. ¿Sí? Hola, Y ahí pasó algo. Yo creo que digamos, ese es el mejor premio. Lo mismo, yo fui a un libro porque me habían citado a la entrega de los premios de poesía. Me acuerdo que estaba la doctora Laura y me la encontré revisando libros y yo dije, miércoles, estoy volada. Y entonces, luego, ya cuando supe que me había ganado el primer premio de poesía, entonces fue que pude salir y contarle, o sea, salí y la busqué a contarle, bueno, me volé, pero había una buena justificación porque yo no sabía el resultado. O sea, nos habían citado a todos los que habíamos participado. Entonces, yo creo que no, lo que yo estoy buscando es cada vez poder compartir y también conocer mucho más formas de creación para expresar finalmente maneras de llegarle a los demás y también de aportar en esa sensibilización. Bueno, y de todas estas maneras que has encontrado para expresar todos esos sentimientos, todos nos preguntamos, cada vez que alguien se inspira tanto más en la parte poética, debe haber una musa de inspiración. ¿Cuál ha sido la tuya? Sí, Picasso decía que la inspiración me coja trabajando, ¿no? Esa es una frase que se le atribuye a él. No, yo no sé, a mí me parece que con eso son discursos que han armado. Yo no creo que, o sea, yo no podría decir que tengo una musa, sino, miren, en Semana Santa, en la familia tenemos una parcelita cerca de Río Negro, y eso fue como el jueves o el viernes santo. Yo salí muy temprano a sacar a caminar el perro hacia la montaña, que nos lo llevamos para allá, y yo iba saliendo y los vecinos ya estaban tomando tinto en el balcón y los vecinos no están tan cerca, pero veían el camino. Y yo iba caminando y el perro iba adelante suelto y yo escuchaba un crujir, pero yo no era consciente, yo creo que todavía estaba dormida, eran como las 5:30 de la mañana, y yo escuchaba un crujir de la tierra. Y yo, pues como uno en Semana Santa a veces se pone místico, no sé, yo no estaba razonando, pero sí estaba escuchando el crujir, igual que los pájaros y que cuando los vecinos, "Shh, vecina, cuidado", pues estaba cayendo la noche anterior, había llovido muchísimo, que creo que acá en Bucaramanga también hizo una tormenta horrible, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes, pues un árbol gigantesco se estaba cayendo. Claro, y el que corría peligro era Lucas. Entonces lo llamé y lo cogí de la cosa y me quedé observando ese espectáculo. Y me devolví, antes de irme a la caminata, me devolví a coger el celular y a escribir algo porque después me olvida. O sea, porque sí fue, digamos que uno también como aprendiz de poeta, digo yo que nunca uno alcanza ese nombre completo, lo que hace es ser traductor de emociones, de sentimientos, de sensibilidades, de imágenes. Y a mí lo que más me impresionó, por ejemplo, lo que quiero construir en ese poema que está en construcción, es esa dimensión del grito del árbol despidiéndose de la tierra, ¿no? Que era ese crujir, pero para el oído es una cosa, por ejemplo, que yo nunca había asistido a la caída de un árbol. Pues de pronto esto es con motosierra, pero eso es otra cosa. Pero esta caída voluntaria, no. Yo creo que esas son las musas que lo van encontrando a uno o uno las va encontrando a ellas. Y darnos la oportunidad de escribir. Yo les quiero leer 2 rengloncitos de Verseando, que Verseando tiene origen porque en este libro
el poema 40, y los que tengan el libro en la casa deberían hacer la tarea. El poema 40 era el turno de los lectores. Entonces, después de eso, cuando yo presentaba el libro y este libro caminó mucho, yo les decía, bueno, espero en mi correo electrónico que está en la página de información del libro, este poema, porque vamos a hacer una publicación colectiva. Duró 2 años abierta la convocatoria, pues mi correo recibiendo estos poemas, y estos fueron los que quedaron en Verseando, esos poemas número 40. Entonces, en alguna parte del exordio, porque el sello me pedía revisión, corrección de estilo, me pedía una serie de cosas de cada autor. Entonces, tuvimos una negociación con el sello y me pidieron que eso quedara escrito. Entonces, yo lo puse en algo que se utiliza como prólogo, que se llama exordio en la literatura, que es como una advertencia, y dice, nada aquí es de expertos, ni el ojo, ni los versos, ni los instrumentos. Todo aquí fue hecho con lo que había en el momento en que el sentimiento se volvió creación. Un poco para salvar que, claro, si esto es mirado con ojos de crítico, va a tener muchas cosas por decir, pero era la oportunidad de que los lectores se volvieran escritores, y esa era la intención del libro. Y bueno, también el sello como que vio que esto era un ejercicio incluyente, y le dio como permiso a esta literatura flexible también. Bueno, Tania, me robaste las 2 primeras preguntas. Pero muy bien, entonces ya vamos entrando en el tema del libro Verseando, que es, digamos, el motivo, digamos, el atractivo que me llevó a hacer este espacio. Precisamente porque me parece un libro demasiado interesante en cuanto a la inclusión, en cuanto a la oportunidad de muchas personas que quieren encontrar el momento, el lugar y la persona adecuada para poder expresar estos escritos que pueden llevar años en la cabeza de alguien, o en un papel guardado en nuestra oficina, o en una libreta olvidada en algún rincón. Entonces es un espacio muy importante que ojalá se abrieran muchos más espacios así, y ojalá nuestra universidad siga cooperando para que nazcan todos estos espacios tan bonitos, que son muy importantes, porque no solamente desde biblioteca siempre resaltamos que no es solo lo aburrido de coger un libro de 500 páginas para poder meternos algo teórico en la cabeza. También es vivir un poco lo que leemos, sentirlo, poder expresarnos de alguna manera, como su merced nos acaba de comentar, que vio esta caída del árbol, la romantizó y va a salir algo muy bonito de ahí. Entonces, es muy interesante todos estos espacios. Entonces, como ya estamos hablando del libro, observamos desde el principio, gracias, de la presentación, varias fotografías, que perdón si me estoy atravesando, pero no hay más cable allá. Entonces, soy parte del paisaje. Queremos saber, bueno, fueron tomadas por Arturo Latierro, ¿sí? Entonces queremos saber quién es Arturo Latierro, porque nos intriga saber esos ojos que nos trajeron todas estas imágenes. Bueno, yo soy muy agradecida con la vida, porque la vida me ha puesto a mí en muchos escenarios, e insisto en que la universidad ha permitido que yo esté en esos escenarios. En el 2010 yo me voy a hacer un trabajo a Bolivia con una ecoaldea, y desde allí puedo hacer teletrabajo, por ejemplo, porque era un trabajo de voluntariado. Y entonces allí empiezo a explorar la fotografía también como un encuentro con la poesía. En el 2018, yo estaba trabajando en un libro que ustedes también conocen, con Horizontes de Libertad, y ese libro tuvo una financiación del gobierno vasco, de una ONG del gobierno vasco, que gestionó una amiga mía, que sabía que era importante para mí publicar ese libro. Y yo tenía, la universidad me daba el tiempo, pero era un libro que tenía
tenía muchas cosas por hacerse. Entonces mi amiga me dice, vente para acá, un mes, presentas el libro a la ONG que lo va a financiar y yo te ayudo a hacer la corrección de estilo. Ella es una profesora de español que vivió aquí en Colombia unos años y ahí se hizo esa relación. Entonces, Arturo es el hijo de ella, que es un fotógrafo profesional, hay unas fotos hermosísimas, y entonces él me estaba mostrando las fotos y le digo, yo ven, es que esas imágenes son poesía, y entonces él me dice, mira, este álbum fue el que tomé en tales sitios, hay varias fotos que son increíbles, son de Islandia, de un viaje que él hace a Islandia, y me dice, te las regalo. De este álbum de 50 fotografías, escoge las que quieras y te las regalo. Porque yo ven, tú no has pensado en publicar yo a todo el mundo le digo, no has pensado en publicar un libro, no. Entonces, no, o sea, mi trabajo es otro, él se dedica a otra cosa y yo me lo tomo en serio, hago una selección de fotografías y yo le dije, bueno, en algún momento te va a llegar un mensaje diciendo que me autorices a usarlas para una obra en especial. Un año después, yo empiezo a construir el libro con los poemas que habían llegado y vinculo las fotografías. Más o menos es como el 50% de él y el 50% de fotos de viaje que yo también he realizado. Bueno, muy bien. Al principio nos contabas un poco sobre el libro Verseando, que de hecho este espacio tiene como título Verseando con Tania Meneses. Nos contabas un poco de cómo fue el proceso de compilación de todos estos poemas. ¿Cómo fue? Me imagino que fueron muchísimos los que llegaron. ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Qué criterios debía tener? ¿Y qué tipo de personas enviaron estos poemas o participaron en esta actividad? Bueno, digamos que tampoco fueron muchos, porque miren que fueron más o menos 2 años. Se seleccionaron 44 poemas y yo creo que llegaron más o menos como 60 y algo de poemas, y los que fueron descartados, digamos, hubieran podido quedar todos porque era esa disposición de publicarle un poema a un inexperto, o sea, no eran escritores los que enviaban su poema. Entonces, pues lo único que se hizo fue digamos, un filtro mínimo de que lo que estuviera escribiendo tuviera una coherencia y un hilo dentro de una estructura narrativa. No le estábamos pidiendo métrica, ni le estábamos pidiendo una, digamos, estructura tradicional de la poesía, pero sí, habían cosas que definitivamente no. Hay por ejemplo, el verso como tal, que tiene métrica, pues tiene una rima, pero esa rima obedece a una estructura musical prácticamente. Cuando eso no se hace bien, no sé si ustedes han escuchado hablar de las rimas flojas o de las rimas bobas, bueno, y que a veces a uno incluso le puede salir en una conversación coloquial, ¿no? Que uno a veces está y le cazan los finales de las sílabas y suenan unas rimas, pero por ejemplo esas rimas son muy pesadas de leer, ¿no? Y a veces no tienen mucho sentido. Entonces, filtramos varios poemas, por eso muy poquitos, y lo otro eran las personas que nunca nos respondieron, o sea, un lector, este libro estuvo en la Filbo del 2016, se fue de viaje también con los amigos que iban para otros países, yo mandaba 2 o 3, o sea, vaya, déjelo a la biblioteca de donde va, y entonces recibí algunos poemas que después cuando yo pedía la carta de cesión, con firma, con huella, todo lo que pide el sello editorial para formalizar la publicación nunca llegó. Entonces también hubo escritos interesantes, pero que nunca cumplieron con esa propuesta. Vale, muchas gracias. Muy interesante la actividad. Ojalá la repitas y ahí sí participamos. Bueno, en la introducción de este libro Verseando hay una parte que menciona que se ha utilizado la poesía como medicina. ¿Cómo es eso? Bueno, que yo creo que así empezó todo en mi vida.
Mm, y es que, pues, digamos que yo creo que en algún momento ustedes puede que hayan sentido algo parecido en su niñez o en alguna etapa, y es como de que no casan en los moldes sociales. Entonces, yo siempre fui como esa persona que como que no casaba en la casa. Mis papás son de origen campesino, no habían libros. Y a mí me gustaban mucho, y pues solo hasta una determinada edad fue que yo pude empezar a ir a la biblioteca pues sola, porque no hubo promoción de la lectura, pero pues mis papás no tienen la culpa de ello, ¿no? O sea, ellos me promocionaron otro montón de cosas hermosas. Mi papá es un cuentero espectacular, que mi mamá le dice, ay, cuento corto, que eso ya lo contó 10 veces. Y yo digo, ay, ojalá que a mí no me digan lo mismo. Eh, entonces, pues un poco digamos, esta historia alrededor de la escritura de la poesía tiene que ver con esa búsqueda de esos sentimientos, a veces de soledad, esos sentimientos de no encajar. Yo descubría que en la lectura que me posibilitaba ir a tantos lugares de viaje, había un lugar donde yo sentía bienestar. Y yo creo que un lugar donde tú te sientes a salvo, donde sientes bienestar, es un lugar de salud. Después me encontré aquí en Bucaramanga con el profesor Carlos Nieto, que es un profe, que es cuadrapléjico, que trabaja en un proyecto que se llama Cárceles de Papel, enseñando literatura. Y él tenía una frase muy parecida, ¿no? De la literatura como salud, como buena salud. Entonces, en la vida también para muchos momentos, pues donde toca sacar coraje, yo inmediatamente escribo algo. Entonces, está ahí como medicina en mi vida. Bueno, excelente que podamos usar la escritura como medicina, como medio de poder soltar muchas cosas también. Tengo personas cercanas que la utilizan de esa manera, que todas sus frustraciones, alegrías y tristezas las sueltan escribiendo. De hecho, hay terapias en psicología, no me corrige algún psicólogo, que tienen que escribir como todos esos traumas o problemas que creen que afectan su vida, y luego hacen algo simbólico, que es como quemar este papel, ¿sí? Entonces, pues podemos quemarlo, podemos publicarlo, uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Qué consejo nos da Tania en ese caso? Sí, es que recordé que, bueno, yo en mi vida ha estado presente también la terapia. Y una psicóloga con la que estuve un tiempo largo, pues ella, claro, entonces ella me decía, no, yo a ti no te pongo a escribir porque necesito incomodarte, necesito sacarte del lugar que conoces. Entonces me ponía a hacer otras cosas, pero en algún momento me dijo, oye, yo te voy a pagar por un taller de escritura para mis pacientes, porque a muchos pacientes yo les recomiendo escribir, pero cuando les pido la tarea, ellos me dicen, no, no pude, no supe cómo hacerlo. ¿Mm? Y entonces, bueno, como también en algunos espacios yo facilito talleres de poesía o de escritura, sin tener tanto, digamos, nivel del manejo de la lengua, pero hay gente mucho más experta que yo, lo que yo hago es motivar la sensibilidad, llevarla al papel. Y allí pasan cosas extraordinarias. O sea, cuando uno le explica a la gente cómo puede escribir acerca de una emoción, o sea, qué preguntas se puede hacer, ¿sí? O sencillamente ejercicios se llama de lectura automática, en donde yo les digo, bueno, hoy durante el día de hoy, ¿en qué momento no se sintieron cómodos por alguna situación? ¿Sí? Entonces, tráiganlo a la mente, hagan memoria. ¿Sí? ¿Cuáles fueron, qué sintieron? ¿Qué fue lo que les incomodó? Escríbanlo. Y escríbanlo sin conectores, o sea, escriban palabras. Bueno, ahora ordenemos esas palabras para hablar de algo. Y a veces salen cosas muy interesantes en esos ejercicios. Entonces, digamos, yo sí, digamos, promuevo mucho que la gente incluso, así no vaya a publicar ni nada, asista a talleres de escritura,
se dé la oportunidad pues de estar en esos espacios, y ahora también por internet pues hay muchos ejercicios de escritura que tiene esa posibilidad terapéutica. Claro, excelente, Tania. Pienso que has enriquecido mucho nuestra tarde de hoy y nuestro evento de Feria del Libro. Es muy importante tener todos estos puntos de vista. Muchas gracias por todo. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas o inquietudes hacia nuestra invitada del día, Tania Meneses. Entonces, tú nos comentas si hay preguntas en el chat, y si acá hay preguntas físicas, pueden levantar la manito y con gusto la respondes tú. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes, felicitaciones? ¿No? ¿Sí? Bueno, acá hay dos, allá hay uno. Listo, vamos a leerla del chat y le damos paso a los asistentes presenciales. Dice, mencionándonos que eso es poesía, llevarlo del corazón hacia el corazón de los demás. bueno, gracias, Diego. Bueno, Tania, te comento, Diego Jaimes es el nuevo monitor del CEAT de Cúcuta. Es un chico muy interesante que llegó a integrar nuestro equipo de trabajo de biblioteca este año y tiene mucha idea para la escritura. De hecho, vamos a tratar de hacer unos pequeños talleres de escritura, entonces te iré comentando. Gracias, Diego. Y aquí presencial, ¿quién nos quiere participar? Muchas gracias. Pues dos apreciaciones. Uno, resaltar a nuestra profe Tania, que pues a veces en la cotidianidad, ¿cierto? En la cotidianidad del trabajo a veces no logramos como saborear todas esas cualidades que de repente a veces se tienen, y que en un espacio tan lindo como este, pues me parece importante resaltar todo ese sentimiento, y también como lo genuino de su sentir, ¿cierto? Es como reconocernos a través de esas otras cosas que nosotros hacemos y que finalmente no se pueden evidenciar en muchas cosas que hacemos desde la parte laboral. Entonces, por una parte eso. Por otra parte, quería preguntarte, Tania, ¿qué tan importante es, por lo menos en un medio como el que nosotros tenemos, tan violento, tan fuerte, a veces tan egoísta, ¿cierto? El escribir las memorias, el registrar a través de la poesía o de otros medios literarios todo lo que nos pasa en la cotidianidad? ¿Qué tan trascendente puede ser socialmente ese registro de todas esas emociones? Bien. Bueno, en Colombia incluso el arte tiene una relación completamente fortalecida con esta historia de dolor y de violencia, tanto en expresiones populares, o sea, ustedes en las regiones se encuentran con cantautores populares que en sus trabajos artísticos, con cantautores y con pintores, con poetas, hablan de ello. Hay una escritora santandereana muy reconocida que es Beatriz Vanegas, no sé si la han leído, su columna en El Espectador, tiene varias novelas, y ella tiene un estudio sobre la poesía que se llama, ahorita no recuerdo el nombre, pero es un estudio de toda la poesía que generó la violencia en Colombia. Es un libro muy bonito porque está como el análisis que ella hace como lingüista, y están los poemas. Y bueno, tenemos esta mujer, ahorita un poco me falla la memoria, si ustedes me ayudan, esta mujer que hizo una escultura hermosísima con las armas que entregó las FARC, que ella pues es una artista plástica colombiana, que lo que ha hecho es eso, es transformar, transmutar el dolor en arte. Y hay una rapera chilena que a mí me encanta que se llama Ana Tijoux, y los papás de Ana, chilenos, sociólogos, fueron migrantes en Francia y ella creció allá, y en algún momento ella cuenta que cuando les dijo que iba a ser artista y que iba a ser rapera,
los papás le dijeron, no, pero eso no es un proyecto de vida, pues sus papás son intelectuales. Y entonces ella le dice a su mamá, que es socióloga, le dice, yo voy a hacer lo mismo que tú, solo que a mí sí me van a escuchar. Y por supuesto, todo su rap es una crítica social muy interesante. Entonces, efectivamente, el arte está ahí. Y por eso, y aprovecho para hacer la cuña para las personas que nos escuchan en la web y para ustedes, yo asumí hace un año la dirección editorial de la revista Espacio Sociológico, que es una revista virtual que hace parte de las revistas del sello editorial, es una revista formativa, y yo la rediseñé para que tuviera una sección al final que se llama Espacio Creativo, porque desde la sociología efectivamente esa conexión con el arte puede brindarnos otra mirada. Entonces están invitadísimos a escribir. Ahí es un lugar para la poesía, para las canciones, para la fotografía, para los grafitis. La encuentran en la página del sello. Cualquier cosa me escriben también. Y pues la revista está abierta para eso que ustedes tienen por decir y por publicar. La revista ya está en la página del sello editorial. Ustedes la buscan en Google, Revista Espacio Sociológico. Vamos por nuestro 4º número ahorita en junio. Y yo les compartiré y le compartiré a Diana en biblioteca para que me ayude a hacer la divulgación de la convocatoria para la publicación de diciembre, para que tengan, más o menos se cierra en septiembre, para que tengan listo lo que quieran publicar. Bueno, buenas tardes. Yo tuve la oportunidad de estar en el evento que Tania inauguró su primer libro y de pronto ese día lo dijo y sí quisiera como preguntártelo acá para que pues muchos de los que no tuvieron esa oportunidad lo sepan, digamos, ese sentimiento que tienes en esas poesías de lo que te estaba pasando, de lo que siempre vives, para que nos lo compartieras. Ay, bueno, pues yo iba a hacer una reedición de En 4 tiempos porque le fue bien, digamos, ya no tengo. Este incluso no es mío, este es prestado. Y pues efectivamente, yo creo que aquí varios de ustedes lo tienen, espero que lo lean. Lo que yo les decía de los temas que toca tiene que ver con mi relación con el amor, pero no solamente con el amor de pareja. Algunos de ustedes en algunos espacios informales me han escuchado hablar del poliamor, pero el poliamor no entendido como la no exclusividad sexual, sino el poliamor es como la oportunidad de construir relaciones amorosas con todo. Que, claro, en redes sociales ustedes encuentran otro tipo de contenidos relacionados con el poliamor, porque también a las mujeres el amor romántico y esa necesidad de búsqueda de pareja que inspira mucha de la poesía que conocemos, y las mujeres somos a veces, estamos muy dispuestas a escribir en torno al romance. Y yo creo que un ejercicio muy liberador es descolocar también esa vida en pareja y ese amor romántico del tema de la inspiración y del goce y del disfrute, sino empezar a relacionarnos de manera amorosa y pasional con otras cosas, con la bicicleta en mi caso, con el cine, con un montón de cosas, y eso fue lo que quedó plasmado aquí en este primer libro, y también lo que ustedes encuentran en Verseando. Pues yo soy una chica Google, entonces me pueden encontrar síganme en Google, ahí ustedes pueden ver muchas de las cosas que hago y claro, y eso a veces resulta como presumido, pero también siempre lo cuento porque es una manera de decir, ustedes también pueden y si quieren hagámoslo juntos, a mí me encanta hacer cosas juntos. Claudia decía pues que aquí a veces en el espacio cotidiano, pero pues acepto invitaciones, tardes de té con poesía. Vale, muchas gracias. ¿Quién más por acá?
Gracias, buenas tardes. Profe Tania, de igual manera me sumo a las felicitaciones. Definitivamente, repito una frase que alguna vez escuché, que el que lee, es decir, la lectura libera y la escritura revela. ¿Sí? Mario Mendoza dice que el que no lee, vive una sola vida, y aquel que lee mucho vive muchas vidas. Yo me voy con una enseñanza porque no había visto o sea, te escuché cuando dijiste que el grito del árbol cayendo, o sea, en mi vida nunca había escuchado o lo había interpretado de esa manera. ¿Por qué precisamente el grito del árbol cayéndose, despidiéndose de la naturaleza? Cuando termine el poema te cuento. Claro, porque además construir el poema es contar una historia, y contar una historia breve. Y entonces tú tienes un sentimiento y tú empiezas a decir, ¿y yo cómo hago para que la otra persona que no estuvo ahí, que no escuchó ese crujir, que no vio caer el árbol, alcance a sentir un poquito de lo que yo sentí? ¿Mm? Y lo que más me impactó, claro, como fue el sonido y cómo ese sonido yo lo convierto, o sea, no sé, alguien hubiera podido ir corriendo por el celular y grabar el video. Por ejemplo, a mí no se me ocurrió eso porque yo quería era como que en mí quedara ese registro y luego pasarlo a la manera como a mí me gusta comunicar las emociones, que es la poesía. Claro, alguien hubiera podido hacer otra cosa completamente diferente. Bueno, antes de dar paso a un asistente que quiere cerrar aquí con la poesía, vamos a ver si en el chat hay preguntas a nivel nacional. Hay 2 preguntas, vamos a ver qué preguntas. Bueno, desde el SECAT de Facatatibat, Santiago nos escribe, ¿qué autores influyeron en tus creaciones y cuáles fueron tus primeras lecturas? Bueno, yo leo desde muy chiquita, eh, como les decía, como por búsqueda propia, pero en la poesía hay un poeta ceretense que a mí me impactó muchísimo por esto de la poesía erótica, que se llama Raúl Gómez Hattin. Él murió, además vivió con una enfermedad mental, con una esquizofrenia, y entonces su poesía tiene un nivel de profundidad poderoso. Y de mujeres, Alejandra Pizarnik, que es una poeta argentina, fue como la primera mujer que yo conocí que también tiene unos versos muy transgresores. Entonces, creo que esos 2, pero pues han sido muchos y cada vez hay gente más interesante. Yo aquí para el trueque de libros traje también el libro de Angie Gaona, que es una poeta de acá de Bucaramanga que está exiliada en México, y ese libro es un chiste porque pues es poesía a la explotación laboral, ¿no? Entonces, a todo, digamos, todos los temas se pueden llevar a ese nivel que a veces pensamos que era solo como el amor o otro tipo de temas los que la poesía acoge. Bueno, ahora leeremos un pedacito de eso, a ver qué nos interesa. ¿Qué más preguntas hay? ¿Listo? Bueno, por acá nos dicen una frase. Diego Jaime, desde el SECAP de Cúcuta, nos dice, con el arte se expresa el alma. Listo, Diego, muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron en nuestro chat. Vamos a invitar acá. Sigue, por favor. Pero, Tania, muchísimas gracias. Ya se está yendo nuestra invitada. Muchísimas gracias, entonces, por participar, por acompañarnos el día de hoy en este espacio. No sé si sea la primera vez acá en el CEAD Bucaramanga. Para mí es la primera vez en realizar este espacio cultural. Para todos ustedes, con mucho cariño. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vale, Diana, muchas gracias. Y bueno, mi correo abierto a recibir sus propuestas de escritura. Y me dio mucho gusto saber que estos libros que publica el sello pues no quedan ahí como en un repositorio, sino que son vistos. Entonces, gracias, Diana, también. Tania.meneses@unad.edu.co
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para cerrar este espacio tan bonito y tan especial y haciendo alusión también a ese ejercicio terapéutico que es el escribir, entonces les comparto este pequeño poema de mi autoría. De nuevo estás aquí. De nuevo estás aquí rondando mi figura, susurrándome al oído, hablando con dulzura. De nuevo estás aquí recordándome con donaire que más vale llegar tarde que ya nunca regresar. Son solo en algunos momentos en los que te siento cerca, mas extraño tu presencia, mi amorosa soledad. Al sentarme a la mesa, al voltearme en mi cama, cada día que regresas puedo decir, ¿qué más da? No me indigna que estés cerca, al contrario, te disfruto. Y si en algo te refuto, es porque tu llegada es dolorosa. Aunque llegas silenciosa, tranquila, a veces llorosa, no respondes nunca nada, solo te fijas en mí y en mi mirada. Vuelve, vuelve siempre que tú quieras, que este espacio que llenas ya es tuyo y de nadie más. Pues la amada libertad sin compañía no es cierta, y es de a dos que el alma vuela, tú y yo, mi eterna soledad. Muchísimas gracias, profe. ¿Nos recuerda su nombre, por favor? ¿Nos recuerda su nombre, por favor? Bueno, la profe Claudia, con esta poesía que se le puede dar muchos sentidos. Puede ser al trabajo acumulado que tenemos los de la UNAD. Puede ser, no sé, ¿con qué fin lo hicimos? ¿Hacia quién se dirige este poema? Excelente, darle valor a estar solo, a aprovechar esa soledad y amar la soledad y nuestra propia compañía. Muchísimas gracias. Bueno, con esta poesía de la profesora Claudia, cerramos este espacio del conversatorio Verseando con Tania Meneses. Agradecemos a todos los asistentes. Por favor, no se retiren. A continuación, seguimos con tertulia dialógica sobre Gabriel García Márquez. Y seguido vamos a realizar un espacio didáctico y el intercambio literario y los espacios de INVIL y de CView, que también nos están acompañando el día de hoy, realizando diferentes actividades por la Semana del Libro Unadista. Entonces vamos a dar un break de 5 minuticos y ya regresamos. Por favor, no se desconecten, vayan por su cafecito y vuelven. No se pierdan, ya sé quiénes están acá hoy y los busco, por favor, vuelven. Gracias. Vayan por el cafecito y vuelven. Gracias.
Cierra este. Bueno, seguimos entonces con nuestro espacio tertulia dialógica. En el día de hoy vamos a realizarla sobre el autor Gabriel García Márquez. Les recuerdo también que esta es la actividad de apertura sobre este escritor, ya que van a haber varias actividades más desde el Sistema Nacional de Bibliotecas sobre la vida y obra de este autor, así que no se la pierdan, estén muy pendientes de los correos, de las invitaciones, para que nos puedan acompañar en todos estos espacios culturales. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra tertulia dialógica. ¿Qué es la tertulia dialógica? La tertulia dialógica es un espacio que creamos hace alrededor de 3 años, 4 años, donde hablamos sobre la vida más que la obra de el autor que traigamos a colación aquí en nuestros espacios. ¿Nos indican, por favor, qué están visualizando en sus pantallas? Sí, estamos visualizando la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, regálame un segundito, nos ubicamos acá. Listo, perdón, estamos acá. Por favor, les agradecemos a nuestros asistentes cerrar sus micrófonos, mantenerlos en silencio hasta que haya alguna pregunta o inquietud y se abra dicho espacio. Bueno, entonces estamos visualizando nuestro inicio de tertulia dialógica. Quien les habla, Diana Carolina Salinas, soy la líder zonal de bibliotecas de la zona Centro Oriente y cuento con el apoyo de mis monitores de biblioteca, Lizeth Sarmiento Pedrosa y Diego Jaimes Burán, quien nos acompaña desde el CEAD de Cúcuta. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio a este espacio. Les recordamos también que este espacio se realiza una vez al mes. Normalmente es el primer viernes de cada mes. Este mes fue la excepción, ya que pues la primera semana fue Semana Santa, entonces decidimos combinarla con el espacio del conversatorio que tenemos el día de hoy. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la vida de Gabriel García Márquez. Él llegó al mundo el 6 de marzo de 1927 en el pueblito de Aracataca, Magdalena. Es hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez. Creció con sus abuelos maternos, Nicolás y Tranquilina, desde los 5 años de edad. Su abuelo sacó el realismo, de su abuelo sacó el realismo y de su abuela la magia. Eso decía él en sus entrevistas cuando les preguntaban de dónde nació toda esta inspiración. Esta foto pues es una de las más conocidas de su niñez, incluso le sirve de portada a su libro Memorias, Vivir para contarla. ¿Alguno de ustedes ha leído, ha tenido la oportunidad de ver esa foto antes? Bueno, este espacio sí les comento que sí contamos con la participación de todos, pues ya que es una tertulia, deseamos que todos nos acompañen de una manera activa, que todos participen, estamos aquí charlando entre amigos, entonces pueden responder por el chat, pueden levantar la manito y le abrimos el micrófono. Cuéntenos, ¿ustedes habían visto antes de esta foto o han leído de repente ese título? Memorias, Vivir para contarla. Bueno, acá nuestra monitora quiere participar, nos va a indicar qué piensa ella de este libro.
Bueno, reconociendo que esa imagen es la portada, como lo dicen, de Memorias Vivir para Contarla, me hace dar como una reflexión acerca de cómo fue Gabo de niño, ¿sí? De ver en la fotografía que estamos evidenciando en el espacio, cómo se ve con esa ternura, como con esa inocencia y de descubrir que esa persona tuvo en su adultez un impacto tan grande en dos aspectos, a nivel literario y también a nivel de un escritor representando un país como lo es Colombia. Entonces, mi reflexión es ver cómo ese progreso de esa inocencia que, si bien o mal en los cuentos, libros y relatos, la sigue conservando, pero con todo el impacto de un adulto. Excelente, muchas gracias, Lisette. Bueno, entonces aquí vamos a hablar también un poco de lo que hablábamos ahorita en el conversatorio anterior, de la musa de inspiración de los versos de Gabriel García Márquez. Pues para todos los escritores no es lo mismo, ¿no? Y para todas las personas, pues digamos que no es lo mismo. Como podíamos ver en el tema anterior, nuestra escritora invitada nos decía que la inspiración de ella es prácticamente cualquier evento, cualquier cosa, es, digamos, muy sensible a inspirarse con el día a día. Para García Márquez, la musa de inspiración fue su esposa. Pues él decía que hay una gran heroína en la vida de él, que había una gran heroína en la vida de él, que era Mercedes Barcha, su esposa, con quien se conoció cuando ella tenía 9 años y Gabo tenía 14. Y a esa edad él le pidió matrimonio. Estuvieron juntos durante 56 años y gracias a ella, quien durante un año estuvo al cargo de los gastos de la casa y de los niños, el autor de Aracataca pudo escribir 100 años de soledad. Sí, efectivamente, como nos dice nuestra líder Diana, Mercedes Barcha juega un papel muy importante en la vida de Gabriel García Márquez por ser como ese soporte e impulso en el momento en el que ellos se encontraban en una situación difícil. Él en una de sus entrevistas menciona que cuando el dinero se acabó, ella no me dijo nada. Mercedes logró, no sé cómo, que el carnicero le enviara la carne, el panadero el pan y que el dueño del apartamento nos esperara 9 meses para pagarle el alquiler. Tú sabes la cantidad de locuras que ella me ha aguantado, le contó Gabo a Plinio Apuyelo. Imagínense ese amor tan grande de tener una persona, de soportar todo ese tiempo con escasez económica y que también se ve repercutida, perdón, pues hacia los 2 hijos que tenían en ese momento, ¿no? Y pues ver como que ella se hacía cargo de todos los gastos y una persona dedicándole todo el día a un ejercicio de escribir, no sé, creo que nos despierta a todos emociones de ponerse en el papel de Mercedes y decir, ¿qué hago? ¿Me quedo con esa persona o lo dejo? Sí, sí, efectivamente. Pues Gabo también, de hecho, decía que Mercedes había quedado regada en todos los libros de él, como pedazos por todos lados, porque digamos que siempre quería también resaltar la imagen y el apoyo que ella le dio en el transcurso de toda su formación, de toda su creación y de todos estos momentos tan difíciles por los cuales atravesaron y que de ellos surgieron grandes obras como 100 años de soledad. Aquí Diana Holguín, desde el SEAD de Palmira, nos dice que ella leyó el libro, imagino se refiere al libro anterior, pero me imagino que 100 años de soledad sí todos lo hemos leído, al menos en el colegio los planes lectores siempre nos colocaban pues estos títulos muy renombrados como para leerlos. ¿Lisette lo leyó en el colegio o por cuenta propia? Bueno, pues como cualquier estudiante tuve que leer varios cuentos cortos de Gabo y sí, 100 años de soledad en ese momento fue como mi crisis, imagínense ese libro tan largo, ¿no? Pero ya cuando uno ingresa a la universidad y se vuelve un poquito más grande, pues ya lo lee por gusto. Entonces me lo leí 2 veces, líder. Excelente, sí, y saben que no es lo mismo leer porque toca leer que leer porque nacen las ganas de hacerlo. No es lo mismo, porque entonces como que no hay esa experiencia satisfactoria que nos deje un grato recuerdo de esa lectura o nos deje, digamos, una memoria a largo plazo de lo que leímos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes leen porque les gusta, porque les toca o porque de repente a veces se pone de moda? Porque también pasa.
Nos pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono. Los escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pues yo diría que uno lee, digamos que muchas veces no es precisamente porque le toque, sino porque lo necesita. Hay muchas veces en donde nosotros nos sentimos vacíos. Entonces nosotros leemos como para llenar ese vacío, para esa inspiración. Por eso es que muchos de los lectores, muchos de las grandes personas que fueron, siempre leyeron a alguien, porque ellos buscaban como esa inspiración, ¿sí? Ese vacío lo transforman en inspiración al leer a alguien más. Por eso se le atribuye que a la lectura y a los primeros escritores fue un paso muy grande que dieron, porque fue como la base de todo lo que está ahora, porque, como lo digo, muchos de los grandes de ahora fueron influidos por los primogénitos, por así decirlo. Entonces eso es lo que a veces, muchas de las veces, diría yo, uno se sienta, uno busca y lee es porque le hace falta. Entonces uno con la lectura lo que hace es como escaparse, por ahí dicen, vivir, uno leer una historia, uno vive lo que está viviendo el personaje. Entonces esa cuestión es la que hace mover a nuestra vida y no estar como vacíos, aburridos, sino con motivación. Gracias, Diego. Sí, muy de acuerdo, de hecho, con lo que dices y con la frase que un profe nos regaló hace un momento, que nos decía que el que no lee vive una vida y el que lee vive muchas vidas. Entonces, pues simplemente si estamos aburridos de nuestra vida, pues leamos un libro y nos metemos en otro cuento. Es la manera más sana de poder pasar de universo, ¿no? Entonces, es muy interesante tu punto de vista, Diego. Muchas gracias. ¿Alguien estaba levantando la manito por ahí? Santiago estaba levantando la manito. Adelante, puedes abrir el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, yo quería acotar a lo mismo que principalmente uno lo hace como por responsabilidad, digamos, cuando está estudiando, y así fue en mi caso. Y en el caso específico con García Márquez, fue así, yo hice una primera lectura de, digamos, de una forma obligatoria y como que no encontraba como mucho sentido. Y después ya fue como por placer, como decía el compañero, como por esa búsqueda, como por esa necesidad. Y entonces ya como que tienes la capacidad de entender más cosas, como que le tienes un aprecio diferente cuando ya lo haces por gusto propio. Ok, bueno, Edison, también muy válido, claro que sí. Pues a veces sí, pues digamos que cuando tomamos la lectura porque nos toca, pues es cuando se convierte en un tedio, es cuando es aburrido y cuando pues digamos que lo hacemos por hacerlo y no tenemos como esa enseñanza significativa en nuestras vidas, ¿sí? Y claro, por supuesto que principalmente los que estudiamos siempre nos toca hacerlo. Obviamente no, ay, qué emoción leer un libro de química, pues no creo. Sí, por eso hay mucha variedad de lectura. Pues puede que haya el que sí le guste, hay personas que simplemente no les gusta. Pero digamos que como adultos también debemos inculcar eso en los niños, ¿no? Me parece muy interesante la manera, pues a veces, digamos que en mi vida cotidiana analizo que a la mayoría de niños de ahora no les gusta leer. O sea, leer lo toman como un castigo, podría decirse. Uno les dice lean una página y como que, ay, ¿por qué? Es verdad. Pero es que depende de la estrategia, porque cuando uno impone algo, se vuelve aburrido, se vuelve fastidioso de hacer, forzado. Pero cuando uno cambia de estrategia y dice por lo menos, si termina los deberes antes de las 7 de la noche, el premio es leerle un cuento. Entonces ahí cambia la cosa,
porque ya ellos van a ver que es un premio y que asociamos como premio, pues que es algo bueno, que es algo que vale la pena ganarse, ¿cierto? Entonces depende como todos, como mostremos y la perspectiva que demos de las lecturas que tenemos, ya sea nosotros mismos o ya sea a nuestros niños, a nuestros compañeros, a nuestra familia, pues eso es muy relativo. Lo importante es sí, darnos la oportunidad de hacerlo. Bueno, siguiendo acá con la tertulia, pues tenemos de hecho una nota muy interesante sobre los estudios de Gabo. Pues resulta que él intentó estudiar Derecho, se matriculó en la Universidad Nacional en la Facultad de Derecho, pero pues por diversos problemas tuvo que abandonarla, principalmente por la ola de disturbios conocida como el Bogotazo en ese tiempo y el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, pues todo esto provocó que cerraran la Universidad Nacional de Bogotá y pues Gabriel García Márquez se retiró de esta universidad y se trasladó a Barranquilla para dedicarse por entero al periodismo en el periódico El Heraldo. Entonces, como que ocupó su vida en otras actividades y siendo aún un Nobel de escritura como lo conocemos nosotros, pues nunca obtuvo un diploma universitario, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos como 10 diplomas y nunca hemos escrito una frase. Nada, ni una frasecita ahí para los estados, ni nada de eso. Entonces, sí, entonces pues interesante, ¿no? Ver desde los puntos de vista y ver que pues es interesante descubrir esa faceta y si contamos con eso, ¿quién quita que dentro de nosotros sí se oculte un gran poeta, escritor, novelista, con todas esas, o sea, las mujeres principalmente con todas las novelas que nos inventamos en la cabeza, haríamos como 20 libros en un mes. Mucho talento, sí, mucho talento desperdiciado. Toca es ponerlo en papel para que lo valoricen. Continuamos, Lisset. Claro que sí, líder. Bueno, ya una vez radicado Gabo junto a Mercedes Bacha en México en el año 1965, imagínense en eso tan bizarro, estando conduciendo, manejando y que él en su cabeza se le verá como venido toda la inspiración de escribir un capítulo completo del libro 100 años de soledad, reconociendo pues el gran contenido que contiene ese libro, ¿no? Entonces, pasamos de nuevo a Mercedes, ya como vemos que Mercedes, ¿por qué no hay un Mercedes para nosotras? ¿Sí? Miren, ella, encima de eso, de apoyarlo en toda la construcción del libro, cuando él llega de llevarle a los editores el manuscrito, le dicen, ¿en serio terminaste? Debemos $12,000. Imagínense, buscar dinero donde pudieron para encontrar esa cantidad de plata, como decimos coloquialmente, pues nos sorprende, ¿no? Entonces, aún así no les alcanzó y tuvo que irse a empeñarse su secadora de cabello y la licuadora para poder pagar el envío del manuscrito. Imagínense, o sea, una mujer que realmente lo apoyó de una manera incondicional, ¿no? Y que cuántas de nosotras no querríamos a alguien así en nuestras vidas, ¿no? Que sea un impulso de un motor y encima eso pues con amor, ¿no? Porque no lo hizo forzada, lo hizo porque confiaba en él, creía en su talento, en su capacidad. Y bueno, hay un comentario muy interesante. Sí, claro, para nosotros vender una secadora, empeñarla, ¿cómo hacemos los jugos si empeñamos la licuadora? No, pues complicado. Y pues vieran que todos esos sacrificios, ese acompañamiento y ese amor tuvo su recompensa porque 100 años de soledad vendieron más de 50 millones de ejemplares a nivel mundial. Entonces, vamos a darle continuidad al evento. Bueno, como esto es una tertulia dialógica, esto no tiene acá un guión ni es una cuestión académica. Estamos acá entre amigos charlando sobre un tema en común. Entonces, no déjala así. Entonces, pues acá Tania nos está acompañando, que nos estaba viendo que nos estábamos riendo de que Diego nos dice, pues que es mucho amor vender la secadora, lo que hizo la esposa de Gabo para apoyarlo en ese proceso de escritura. Imagínese, Tania, que usted hubiera tenido ese príncipe azul que vendiera por allá la moto para apoyarle sus libros.
Genial. Entonces, pues no sé, Tania, ¿qué opina usted digamos, esos casos en que pues parece que escribir no vale nada? O sea, como que yo qué voy a perder tiempo escribiendo, de qué voy a vivir, o pues obtener un título es como la meta de prácticamente todo el mundo, porque creen que no se puede hacer plata escribiendo. ¿Sí se hace plata escribiendo, Tania? Bueno, yo creo que en este momento en donde el capitalismo lo ocupa todo, todo está pensado como negocio también. Yo lo que creo es que cuando uno escribe por dinero, hay una frase de jugadores que dice que el que juega para ganar siempre va perdiendo. ¿M? Yo creería que en la escritura pasa lo mismo, que nadie que hubiese escrito con la disposición de con eso voy a hacer plata, lo haya conseguido, no sé. Porque yo creo que estas obras como la de García Márquez que nos moviliza tanto, pues son obras que los y las escritoras que escribieron sabían lo que estaban haciendo, o sea, sabía que iban a hacer la obra de su vida y decidieron jugársela pese a condiciones económicas, de tiempo, de todo. Y por eso decidieron, un escritor como Mario Mendoza, por ejemplo, que también es muy reconocido a nivel nacional, él dice, yo me retiré de mis oficios de profesor, de publicista, porque necesitaba enfocarme en la literatura. Entonces, yo creería que puede ser una actividad, una profesión para vivir de ella, sí, pero también, y lo conversábamos en un taller hace poco de literatura, y es que esas personas sabían exactamente lo que estaban escribiendo, o sea, sabían que estaban haciendo la obra de sus vidas, o sea, gente como Dostoyevsky, como García Márquez, también como mujeres escritoras, por ejemplo, la premio Nobel, la francesa que hace poco ganó el Nobel de Literatura, son escritoras muy contundentes que ellos saben lo que hacen. Sí, exacto. Sí, y de hecho nosotros en estas tertulias siempre descubrimos que los escritores que traemos pues a colación en estas charlas, en estas tertulias, pues tienen como muchos factores en común. Primero, no es que hayan tenido una vida de color de rosa, entonces ahí aplica como la parte en que lo han usado como cierta manera como terapia. Por lo menos si vemos a escritores como Edgar Allan Poe, que pues él como que tenía un multiverso en su cabeza y esa era la manera de él poder expresar todo eso y que se pueda vivir de la escritura, bueno, toca intentarlo porque si no lo intentamos, pues no vamos a saber si funcionaba o no funcionaba, ¿sí? La peor diligencia es la que no se hace, dice mi mamá. Bueno, entonces aquí pues siguiendo con eso y siguiendo pues con el tema de que toca intentarlo, porque no es si Dios quiere, porque a Gabo no le aplicó esto, porque de hecho él lo consideraban agnóstico o ateo, porque no se consideraba de ninguna religión. Él decía que sí creía en Dios, pero que no creía en ninguna religión o en ninguna iglesia, digamos. Entonces, pues son curiosidades que podemos ir encontrando en la vida de estos personajes, mucho más allá de conocer un título, de conocer un libro. Estos espacios nos invitan también a conocer un poco sobre la vida personal de estos artistas y a darnos cuenta de que no eran seres de otro planeta, sino que podemos ser tú, yo, los que están acompañándonos acá, cualquiera podemos ser esos personajes relevantes de la historia en cualquier ámbito de la vida que nos propongamos. Bueno, continuando con la tertulia, vamos a hablar un poco de la ideología. Tildaron en cierto momento a Gabo de anarquista, bueno, alguien que no continuaba con las normas sociales. Incluso ese fue uno de sus exilios de irse a México porque él pues tuvo cierta afinidad con un partido político, en este caso un interés con Fidel, que no solo fue literario, como dijo Gabo, pero en sus pensamientos progresistas de izquierda tuvo que irse a México porque Estados Unidos le negó la visa. Bueno,
Y entre esos escritos también tenemos A Memoria de mis putas tristes, que es una autobiografía paralela de lo que Gabo pudo ser al no convertirse en el gran escritor que ya era en ese momento, pero que digamos que no lo había asumido así, no había visto qué tanto, qué tan lejos había llegado y cuántas barreras había roto con sus escritos hasta tiempo después. Entonces, pues digamos que la escritura o el mundo de la escritura, me corregirá acá la escritora invitada, es un mundo, llamémoslo así, como un poco, como que la respuesta es un poco tardía a todo lo que se hace. No es como que sea algo de inmediatez, sino que con el tiempo se va creciendo y se va dando a conocer, digamos que a mediano o a largo plazo, en algunas ocasiones, porque hay muchos escritores que escriben, escriben porque les nace, porque es su pasión, y no alcanzan a ver el fruto de todas sus obras, sino que ya después, de manera póstuma, les hacen 1000 homenajes y tienen todo el reconocimiento que siempre se merecieron. Entonces, Tania, ¿qué opina al respecto? Claro, yo también siento que, digamos, el escenario cultural ha cambiado mucho. Ya cada vez en las artes en general y la literatura no es la excepción, las obras tienen una velocidad mayor, tanto para escribirse como para producirse, incluso también para olvidarse. Encontrarnos con los años que le tomó a los grandes escritores escribir las obras que nosotros conocemos en la cultura actual, que es muy de la inmediatez. No es fácil encontrar un autor que, y entonces por eso encontrábamos que o después de que fallecían era que su obra cobraba un sentido público, un valor público, o ya muy, digamos, muy en su etapa final. Yo creo que eso ha cambiado y en Colombia tenemos varios autores y autoras que están entre los 40, 50 años, que ya tienen una producción. Pilar Quintana, por ejemplo, que es una mujer que fue premio Alfaguara hace poquito, que tiene una producción muy interesante, y así un montón de autores que están también vinculados a este mundo de las editoriales, y que tienen por oficio escribir y por oficio publicar y vender, ¿no? Que no es nada fácil, pues cuando el consumo cultural y el consumo del libro como objeto en Colombia no es muy alto. Exacto, sí, señora, gracias. Bueno, yo creo que todo esto también se debe en parte gracias a la tecnología, que así como, digamos, ha destruido o ha invadido muchos espacios, muchos escenarios, como lo hablábamos hace un momento acá con Lisette, de los niños que pues prefieren tener una tablet o un celular y no leer un libro, pero también nos ayudan a crecer de cierta manera, porque si utilizamos las herramientas como se deben usar, pues realmente es muy beneficioso para llegar a rincones que no nos imaginamos. Porque, no sé, hace 50 años era muy complejo poder adquirir un libro físico, ¿sí? Porque costaba, porque no era fácil acceso, porque la comunicación no era muy efectiva, entonces no llegaba a muchos rincones. En cambio ahora no, ahora tenemos libros digitales, tenemos audiolibros, tenemos estos espacios culturales que nos enseñan un poquito más a cómo acercarnos a la cultura, a la lectura. Entonces, pues sí, es aprovechar esos espacios. Vamos a leer el chat un momentico, Lisette, a ver qué nos dicen acá los invitados. Bueno, desde el chat nos encontramos con comentarios de Diego Jaime desde el SECAT de Cúcuta, donde dice, sí, eso es verdad, la escritura es como la comida, toca ponerle sazón. Y la compañera Diana Holguín desde el SEAT de Palmira nos comenta que me parece fascinante que estos escritores conozcan de antemano y tengan la confianza de publicar lo que serían las obras de su vida. Para finalizar, cerramos con el comentario de Diego, donde nos menciona que sí, debe ser una situación muy compleja en de arriesgarse a publicar o no debido a la poca comunidad lectora. Bueno, sí, como todo, ¿no? Todo tiene
digamos que su público, todo tiene sus consumidores activos, entonces ahí es que saber cómo llegar ahí, a ese público consumidor. Sí, complejo sí es, demasiado. Pero pues siempre que veamos al menos un billete de 50.000 cuando nos llegue el sueldo, podemos tener la esperanza de que qué tal algún día uno esté en un billete. ¿Usted se imagina? Qué emoción. Bueno, así ya no nos veamos en ese billete por ahí los nietos que digan, vea, esta era mi abuelita, esta escritora fue mi abuelita, ahora está en un billete de 500.000. Pues toca soñar, ¿no? Toca soñar cada día. Tania, ¿usted qué pensaría si usted sale en un billete por allá en 50 años? Bueno, a mí me gustaría estar en una moneda de trueque o algo así. Por supuesto, vivo en el capitalismo, soy empleada, tengo un salario, pero sí quiero también que en algún momento el arte esté por fuera de esos intercambios. Por supuesto que es un homenaje que se le hace, ¿no? Y yo aprovecho para contarles un poquito de una mujer que les dejo de tarea para que consulten, que se llama Elena Garro. Hay críticos de la obra de Gabo que dicen que el realismo mágico, la iniciadora fue Elena Garro. Elena Garro fue contemporánea a Gabriel García Márquez un poquito antes y fue la compañera de Octavio Paz, es una escritora mexicana. Y incluso dicen que Gabo aprende de ella esta manera de narrar. Entonces, a veces personajes como ella no tienen el reconocimiento que se le ha dado a Gabriel García Márquez, que por supuesto su obra es merecedora de todo lo que ha tenido y más, pero me acordé de ella cuando estaban ustedes aquí comentando algunas cosas. Excelente, Tania, muchas gracias. De hecho, lo acabo de anotar porque siempre recibimos, digamos que ese tipo de sugerencias y por supuesto que estamos abiertos a todas las sugerencias de todos los que nos acompañan pues a nivel nacional, de todos estos espacios que abrimos pues para todos, para la comunidad unadista y también para externos que nos acompañan. Entonces, al igual que Tania nos hizo esta recomendación sobre Elena Garro, ustedes también cuando realicen el diligenciamiento, el registro de asistencia, pueden colocar en observaciones al autor que les gustaría que tratáramos el siguiente mes. Entonces, pues muchas gracias, Tania, por esa recomendación y la tendremos ahí anotada. Y cuando la vayamos a tratar, entonces la vamos a invitar también, claro que sí. Bueno, continuamos aquí como con una anécdota de Gabo para cerrar este espacio sobre el ojo morado de Gabo. Cuéntanos, Lisette, ¿qué pasó con ese ojo morado de Gabo? Bueno, el ojo de Gabo en esas condiciones como lo vemos en la imagen fue producto de nada más ni nada menos de su gran amigo durante 10 años, Mario Vargas Llosa. Imagínense que tanto tiempo de amistad le diera semejante puñetazo en un incidente ocurrido en febrero de 1976 cuando se encontraban dentro de una sala de cine y al parecer Gabo de una manera, no sé, un poco no tan amena para su amigo, se le ocurrió recomendarle a la esposa de Vargas Llosa que le pidiera el divorcio cuando este último abandonó su hogar a causa de un afaire, un amorío o demás con una azafata sueca. Entonces fue como un consejo que no se le haría a la esposa de tu amigo, aunque esté mal lo que haga tu amigo, pues 10 años de amistad es considerable. ¿Usted qué opina, líder? 10 años de amistad terminados con un puñetazo en el ojo por un consejo dado inapropiadamente. Entonces, he ahí también la importancia de la comunicación efectiva, de los consejos que damos a los demás, a veces sin que nos los pidan. Entonces, sí, mucho cuidado con eso. En los que nos acompañan en nuestra emisión, ¿qué opinan? ¿Le dirían a la esposa de sus amigos o al esposo de sus amigas que abandonaran ese matrimonio, aun siendo que pues tenía razón, ¿no? Lo estaba haciendo con justa causa, tampoco era que lo hiciera
de una manera deliberada, pues porque él veía probablemente con la cercanía que tenían el sufrimiento que estaba pasando esta mujer. Pero bueno, no, pues Vargas Llosa no lo tomó de esa manera, lo tomó de una manera muy alterada, digamos. Bueno, allá levantaron la manito. Diego Jaimes, adelante. Bueno, pues Vargas Llosa le dio como comunicación no verbal, ¿no? Diría yo. Entonces, pues la cuestión de Gabo en esa acción, diría yo, pues, que es más como de principios, porque ya nos decías al principio de que Gabo conoció a su esposa desde los 9 y él tenía 14. Vivieron más de medio siglo en matrimonio, o sea, imagínate, era un amor verdadero, se podría decir, y tantas cosas que pasaron, o sea, pasaron pobreza, pasaron exilio, pasaron cosas, y como quien dice, en la muerte, en la enfermedad, en las buenas y en las malas, y ellos fueron así. Entonces, tener eso bonito te da como la certeza de tú dar un consejo, porque ¿de qué te sirve que te den un consejo, digamos, una persona que rompe cada mes con las personas? Entonces, diría yo que él ya tenía experiencia y él lo que le dijo a la esposa de Vargas Llosa fue, eso no es amor. Yo que lo conozco, eso no es amor. Entonces, a él decir eso, y claro, Llosa se molestó. ¿Por qué? ¿Por qué se molestan las personas? ¿Por qué es lo que más se molestan las personas? Por la verdad. Por la verdad es que las personas se molestan. Y esa fue la reacción de él, porque es que él no podía justificar, él no podía decir, no, pero esto, no, pero aquello. Entonces lo que nos entra es como esa impotencia, como esa rabia de que sí tiene razón. Entonces nosotros reaccionamos a la violencia. Esa es la cuestión, yo diría que por eso hizo Gabriel García Márquez esa acción, más que todo por principios, más que todo porque él quería como le disgustaba, sí, le disgustaba, a pesar de que era su amigo. Es que eso es ser un buen amigo. Por ahí dicen que un buen amigo no es el que le ayuda a hacer copias, sino el que le dice, venga, eso está mal. Porque lo que quiere es como que la persona crezca, ¿sí? Corregirla, eso es un buen amigo, no el que le tapa las cosas. Entonces yo creería que Gabo ya tenía eso claro y eso era lo que quería transmitir. Gracias, Diego. Excelente, muchas gracias por la participación. Bueno, pues nos quedamos con esta frase que Diego nos inspira, pues que corregir también es un acto de amor, ¿no? Así sea hacia los amigos, hacia la familia o hacia los que estén a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, bueno, la manera es que sí debemos ver cuál es la manera y el momento oportuno para hacerlo, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, pero con esto, pues finalizamos nuestro espacio del día de hoy, agradeciendo la compañía de la invitada de honor del día de hoy, Tania Meneses, de nuestros monitores Diego y Lisset, que como siempre nos están apoyando en todos estos espacios culturales que realizamos continuamente para todos ustedes. Agradecemos, por supuesto, de manera muy especial la asistencia de todos los participantes de manera física y virtual que nos acompañaron el día de hoy y los invitamos, claro que sí, a todos estos espacios que genera el Sistema Nacional de Bibliotecas, donde ustedes pueden encontrar espacios culturales, espacios de formación también. Entonces, estar muy pendientes a todas las invitaciones que llegan a sus correos, también a nuestro calendario de eventos, donde pueden encontrar temas de interés a los cuales pueden ingresar de manera libre, pertenezcan o no a la institución. Entonces, muchas gracias a todos por su apoyo y por su compañía. Gracias a Ángela desde Bogotá por su apoyo técnico y a todas las compañeras que nos brindaron su compañía el día de hoy. Fue un placer compartir con ustedes este espacio cultural y esperamos encontrarnos nuevamente muy pronto. Un abrazo y que tengan una excelente tarde.
por favor no olviden realizar el diligenciamiento del registro de atención del registro de asistencia, para que llegue a sus correos también, los correos que ustedes incluyan allí, también llegue toda la información sobre los eventos que realicemos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde.